Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Eh, la verdad, muy agradecido por la invitación, por la deferencia en mi persona. Y como lo dices, es un tema muy interesante y a la vez muy ambiguo en muchos ámbitos de lo que vamos a conversar. Pero sin más preámbulos, empecemos. La verdad, es un tema muy largo. He tratado de poder de poder simplificarlo lo más posible, ya que también ha de empezar justamente, ¿no?, discutiendo sobre qué es responsabilidad penal, antes de adentrarnos, por lo menos a mi perspectiva, ya hablar de la teoría del delito en las personas jurídicas, crítica que, más crítica que es positivo, porque cuando nosotros vamos a abordar la teoría del delito desde la óptica aplicativa a las personas jurídicas, pues vamos a encontrar ciertas falencias de acuerdo a qué teoría optemos. Si es que optamos, por ejemplo, la teoría vicarial, pues vamos a encontrar ahí defectos, eh, especialmente en el principio de culpabilidad, por ejemplo. Si es que hablamos de la teoría de la autorresponsabilidad, hoy en día que se habla mucho, también vamos a encontrar defectos y muchos más defectos todavía. ¿Por qué? Porque esta teoría se aventura a tratar de fundamentar una responsabilidad penal de acorde a la teoría del delito que hoy conocemos. Bueno, iniciemos. Vayamos al primer punto, que antes de adentrarnos, como les iba diciendo, quiero tocar un poco más, desmitificar algunos puntos de lo que se ha hablado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mucho se ha dicho que la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas es algo actual, es algo que no tiene no tiene más años que del 1980, tras los convenios que se dieron allá en Europa, justamente. Bueno, dicha afirmación no es del todo cierto. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la colectiva, de la persona colectiva, tiene ya muchos años en la historia. Podríamos decir que mientras haya existido justamente, ¿no?, la agrupación colectiva, pues ha habido también la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, ¿no?, hay dos aforismos que hasta hoy en día se habla, ¿no? El societas delinquere non potest, acuñado por los juristas romanos. Y tenemos el societas delinquere potest, que justamente, pues, no, quitamos el non nada más y hoy en día es lo que impera, por lo menos en gran parte de las legislaciones, tanto en Iberoamérica y Europa, ¿no? Y también en el mundo anglosajón. ¿Y qué quiere decir societas delinquere non potest? Pues que sociedades a que las personas colectivas no tienen capacidad de delinquir. Y hoy en día lo que tenemos es societas delinquere potest. Eso. Y justamente, ¿no?, como vamos a ir viéndolo más adelante, esto no es más que un movimiento pendular. Este término lo acuña, por ejemplo, Shecaira, Sergio Salmao, es un profesor brasileño. La verdad, recomiendo leer su libro, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que es muy bueno, más que todo en la parte histórica, porque toca puntos que no se conoce mucho, por lo menos en el habla hispana. Por ejemplo, ¿por qué decimos que es un movimiento pendular? Porque no sé si es que han visto los famosos péndulos de los relojes de Pareto, los relojes mecánicos, ¿no?, que van y vienen, que son famosos en las películas. Justamente, ¿por qué pendular? Porque en un momento hablamos del societas delinquere non potest, en otro momento hablamos del societas delinquere non potest, y así sucesivamente, haciéndose un círculo vicioso durante el devenir histórico. Por eso vamos a discutir por lo menos algunos puntos. Yo creo que serían muy bueno abordarlos desde la visión histórica. Vayamos por Babilonia, el imperio babilónico, que se ha caracterizado por habernos dejado el código Hammurabi, ya del siglo 22 a.C. En ella, en su parágrafo 23, justamente en el caso de robo, así verá lo siguiente: si el asaltante
no era identificado o no devolvía todos los objetos sustraídos, la ciudad, el gobernante de donde acaeció el hecho, respondía por tal perjuicio. O sea, la ciudad entera y hasta el gobernante. O sea, que era una responsabilidad colectiva de entre todos. Ahora, vayámonos a la Indochina y tomemos, por ejemplo, Tailandia, en este caso el Imperio Siam, que del mismo modo, ¿no? Las ofensas realizadas por un miembro de la familia era expiada por toda la familia. Y lo mismo se va a extender también en el Imperio Chino, en las determinadas dinastías que le han sucedido. También lo vamos a encontrar si es que realizamos un estudio más histórico. Ahora, yo creo que el de Grecia es el de más relevancia para estudiarlo. Todos conocemos que Grecia, cuna de la civilización, Grecia, cuna de la democracia y muchos más. Pero también conocemos que Grecia ha tenido varios periodos, como el dórico, el jónico, y mucho más, ¿no? El micénico, ahí. Y por lo menos las primeras etapas, como el dórico o el micénico, tenían bastante marcado el espíritu colectivo. Es así que se responsabilizaba a las tiazos de manera colectiva. ¿Y qué era un tiazo? Un tiazo era una organización colectiva referida justamente a un sindicato moderno como el hoy conocemos, pero solamente contextualizado en la marina. Es decir, que la agrupación de pesqueros, marineros, pongámoslo pescadores, discúlpenme, marineros, en este caso, asociados, se convertían en una tiazo, un sindicato moderno. Y estas, por cualquier, por cualquier comisión delictiva, no solamente respondía el que había hecho, el que había cometido el delito, sino que también toda la tiazo en general. Ahora, vayamos a Roma. Igual, conocemos que Roma ha tenido por lo menos tres momentos bien marcados. Tenemos la monarquía, la república y el imperio. Por ejemplo, si es que vamos a hacer desde un punto histórico de la forma del castigo, ¿no? Y si es que quieren revisar un poco más del derecho penal romano, o sea que también tiene muchos aportes en la actualidad, no solamente en el derecho civil, pueden revisar a Theodor Mommsen en su libro Derecho Penal Romano, por ejemplo, es muy bueno. Pero ya, vayamos solamente al punto de la etapa imperial. En la etapa imperial justamente nacen las universitas. Si se han dado cuenta, hasta la etapa de Grecia que hemos hablado, ha estado imperando el Societas Delinquere non potest, de Societas Delinquere potest, disculpe, sí podían cometer delitos. Ahora, en la etapa imperial de Roma, justamente nacen los colegios, las municipalidades y entre otros más. Por ejemplo, si ustedes han visto, no sé, las series alusivas al Imperio Romano, siempre se hablan de los colegios, que era lo más característico, ¿no? Por ejemplo, recordemos Espartaco, Colegio de la Dentina, que hablaban, ¿no? Los que eran dueños, o por lo menos los que tenían jurisdicción en el puerto, en el puerto de Roma, ¿no? Justamente el Colegio de la Dentina. ¿Y a qué se referencia a estos colegios, a estas municipalidades? Que también eran asociaciones colectivas, o las universitas, como lo denominan ellos. Toda asociación colectiva era una universita. Y ahora, lo que se va a tener por consecuencia, justamente, ¿no? A raíz de la percepción que ya tenía en esta etapa los juristas romanos, es que societas delinquere non potest. Acá se referencia con este primer cuño, que las sociedades o estas universitas no pueden delinquir. ¿Por qué? Porque justamente ellos lo veían a estas cuestiones colectivas como una ficción, nada más que una creación jurídica, pero los que siempre van a estar ahí son las personas, ¿no? Y por tanto ellos tenían que responder por los hechos, es lo que se creía. Entonces, aquí vamos, ¿no? El cambio al societas delinquere non potest. Ahora, vayamos a los glosadores y los posglosadores.
los glosadores y los posglosadores son justamente, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se realiza, pues, no se realizan, no. Nacen los nuevos reinos, el reino franco, el reino visigodo, el reino de los lombardos, el reino de los germanos, muchos más, ¿no? Muchos más reinos. Y justamente en estos reinos bárbaros que eran antes, nacen por lo menos los estudiosos de las leyes romanas, una interpretación de las leyes romanas a la perspectiva que tenían bajo sus reinados. Aquí tenemos a los posglosadores, por ejemplo, ¿no? Que consideraban, al igual que, ¿cómo se llama? Que en la Edad Media los glosadores consideraban la voluntad y los actos de los miembros de aquellas asociaciones como actos y voluntades de esta. Es decir, que tanto los hechos de la persona se consideraba como los hechos de la persona colectiva. Es así que se puede decir que actuaban en nombre de la empresa, en este caso, o de la persona colectiva, y por tanto, también la infracción se le atribuía a la persona colectiva. No sé si es que les suena muy familiar eso, artículo 27 del Código Penal. Ahora, vayamos a los posglosadores. Aquí tenemos a Bartolo como máximo representante, quien sostenía que filosóficamente la identidad colectiva era una ficción y jurídicamente una realidad. Vaya cuño que da. Y ahora dice, por ende, haciendo posible imputarle jurídicamente una infracción a la persona jurídica, una infracción penal. Entonces, si se dan cuenta, hemos ido de un punto que se hablaba de el societas delinquere non potest al societas delinquere potest, y así estamos viendo en la historia. Ahora, vayamos, aquí no era Babilonia, discúlpenme chicos, debe decir derecho canónico, un lapsus brutus. Aquí tenemos al Papa Inocencio IV, por ejemplo, quien sostenía, pues, ¿no? Que las personas jurídicas eran una entidad incorpórea, abstracta, por tanto, no se le podía sancionar también. Se han dado cuenta que en los tres primeros hablamos de un societas delinquere potest, en Roma de un non potest, luego hablamos de un societas delinquere potest y de nuevo un societas delinquere non potest. Se han dado cuenta, como diría Sergio Salmao, que es un movimiento pendular que se ha ido dando. Ahora, hay algo muy interesante. Bueno, Marco, me has hablado de cuestiones colectivas, ¿no? No más, hasta el momento no más han dicho hoy cómo conocemos la empresa que se le podía aplicar penas, no me estás hablando de eso. Obviamente que no te puedo decir de una empresa hasta no más del 1650 para adelante, donde que empiezan las revoluciones industriales y donde que nacen las famosas compañías, que las compañías son la base, ¿para qué? Para hablar de las futuras empresas que hoy conocemos. Hasta antes solamente vamos a encontrar la responsabilidad colectiva por agrupaciones, ¿no? Ahora, Francia, disculpen también la S que se ha pasado, en 1670, en su Código de Instrucción Criminal, en el artículo 21, denominado sobre la forma de procesar a las comunidades, villas, asociaciones y compañías. Olvidémonos de la parte que dice comunidades, villas y aldeas, porque sí, son asociaciones colectivas, pero de orden urbanístico, pongámoslo. Pero pongamos atención a las dos últimas, asociaciones y compañías. ¿No les hace familiar esas dos palabras? No sé, remontémonos a nuestras clases de derecho comercial, cuando nos dan en la primera clase, ¿no? O de derecho mercantil, dependiendo de la universidad que nos acompañen, que hablamos, pues, ¿no? De los usos y costumbres que nacen justamente con estas famosas asociaciones y compañías, que son los gérmenes de las empresas esas que hoy conocemos. Ahora, ¿qué decía este título? Vayamos al artículo 1 del título 21. Decía versa de la siguiente forma, o versaba, porque ya no está vigente. El proceso se dirigirá a las comunidades de las ciudades, villas y aldeas, asociaciones y compañías que hayan cometido algún acto de rebelión, violencia o cualquier otro crimen. Obviamente todo esto está en francés. He tratado, bueno,
también he llegado a esta fuente solamente por el portugués, y entonces es cita de una cita, no sé qué tan exacto pueda ser, pero de esta forma, por lo menos en la traducción portuguesa, es lo que dice. Y lo que nos interesa es hablar pues de las asociaciones y compañías como en su momento conversábamos, y los delitos que se le imputan, rebelión, violencia, los que taxativamente se mencionan. Pero el último párrafo, las últimas tres palabras que te dicen, o cualquier otro crimen, por tanto se podía aplicar cualquier otro crimen que se le creyera necesario. Entonces, a mi opinión, este código es es la primera regulación legislativa objetiva, o sea, que de corte, se llama como, ¿no? que, que reconoce expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas que hoy conocemos, solamente que ahí lo llaman asociaciones. Ahora, ya por entrar al tema que nos trae el día de hoy, sobre la criminalidad de poder. ¿Qué es la criminalidad de poder? ¿Qué es lo que le distingue de la criminalidad clásica? Siempre cuando hablamos de un robo, hablamos de un, no sé, secuestro, hurto, estafa, homicidio, feminicidio, que son, como diría Sutherland, la criminalidad clásica. Estas que tienen por características ser visibles, palpables y de un efecto visible, vamos a ponerlo así, que nace ya otra forma de criminalidad. Y para mí es la más peligrosa, la criminalidad del poder. Sutherland en su libro The White Collar Criminal, Crímenes de Cuello Blanco, acuña justamente el término criminalidad de poder, haciendo referencia a qué, y también de los de cuello blanco. Siempre han escuchado en la televisión, hablan ahí, ¿no? De este término también. Pues hace referencia a la criminalidad especializada de poder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a diferenciar al sujeto activo de la criminalidad de poder que al sujeto activo de la criminalidad clásica? Que el sujeto de la criminalidad clásica es un sujeto común sin ninguna potestad de poder de dirección o de decisión sobre algo. Cosa contrario, lo que va a suceder en la criminalidad de poder. Aquel sujeto activo de la criminalidad de poder es esa persona que, uno, tiene poder de decisión, dos, poder de influencia y tres, poder económico. ¿Y qué es lo que le va a caracterizar para volverse mucho más peligrosa esta criminalidad? Que, como hemos dicho, tiene poder. Y no solamente tiene poder para influir bajo sus subordinados, también sino para influir en otras esferas. Sistema judicial, ¿para qué? Para borrar los rastros de sus delitos. En su propia organización, también para eliminar cualquier rastro de que les pueda incriminar. Es por eso que aquí la criminalidad de poder es la más peligrosa. Y como les iba diciendo, vamos a encontrar aquí uno que esta criminalidad es intangible, no visible. ¿Por qué? También caracterizado por los sujetos activos, el poder que tienen y dañosidad mayor. Aquí, por ejemplo, Sutherland dice, ¿no? No es lo mismo que se cometa, no sé, criminalidad de poder, vayamos al cohecho, no, vaya, peculado. No es lo mismo que un alcalde se embolse millones y millones de dinero del Estado a sus cuentas a que, por ejemplo, Marco salga y robe un celular ahorita. No es lo mismo. Y él dice, pues no, tendrían que cometerse 1000 veces un delito clásico para que equivalga a la dañosidad de un delito de corte del criminal de poder, ¿no? Por ejemplo. Es lo que dice, pero tampoco es que normalice el uno y el otro, solamente que esta comparación lo hace para hacer ver el mayor impacto que tiene justamente la criminalidad de poder. Lo pueden revisar en su libro, en la traducción castellana, Edwin Sutherland, El delito del cuello blanco, traducida por Zaffaroni. Vayamos a la siguiente lámina. Entonces, bajo la criminalidad de poder, vamos a encontrar justamente
la participación de la empresa en todo este fenómeno criminológico. En este fenómeno criminológico vamos a encontrar a la empresa por lo menos en dos ámbitos. Uno como víctima y otro como victimario. A ver, no sé si es que le suena. Criminalidad de empresa. Aquí, la criminalidad de empresa, la persona jurídica, ¿qué es lo que sucede? Se convierte en sujeto activo del delito. Y en nuestra legislación, pues la ley 3424 y modificatorias se va a erigir bajo este fenómeno criminológico, donde que se sanciona a la persona jurídica como sujeto activo de un delito regulado en el artículo 1 de la ley 3424. Es decir que aquí ellos se erigen como sujetos activos. Y es lo que nos interesa hablar el día de hoy. Pero no obstante, hay que mencionar a la criminalidad en la empresa, o sea que dentro de la empresa. Aquí la persona jurídica se convierte en sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque la comisión del delito dentro de la persona jurídica le va ¿a qué? Le va a perjudicar. Por ejemplo, artículo 198 del Código Penal, fraude en la administración de las personas jurídicas, sale perjudicado la empresa. Artículo 241b del Código Penal, corrupción privada, también desfavorece a la empresa. Por ejemplo, esas dos que podemos identificar. Ojo, ojo, ojo. Que tanto en la criminalidad de empresa y la criminalidad en la empresa, el delito se comete dentro de la empresa. Solamente que los va a distinguir que en la primera, es decir, en la criminalidad de empresa, la empresa sirve o se erige como un lugar o contexto de comisión de delito favoreciéndolo a que esto se cometa. Ahí es la diferencia, que este sirve como incentivo o como contexto. Cosa contrario, que en la criminalidad de la empresa no sirve ni, tal vez sirva como contexto, pero para que se cometa en contra de esto. Ahí. Ahora, vayamos a analizar justamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Me quedo con la frase de von Kirchmann. Von Kirchmann que decía, discúlpenme, von Kirchmann, 3 palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se conviertan en papel de desecho. Y lo van a entender por qué. Porque vamos a ir analizando las 2 primeras diapositivas y van a entender por qué esta frase tiene tanto, retumba tanto hoy en día. Pues vayamos. Requiem al principio societas delinquere non potest. Es un título que me gusta. Suena un tanto melancólico, pero veamos la forma histórica. Hemos visto en las primeras láminas la forma histórica, les decía, o por lo menos nos quedamos hasta poco antes de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y bueno, no lo completé en esa lámina, pero les digo ahora, tras la Revolución Francesa, bajo los principios de igualaté y todas esas cosas, igualdad, libertad, todas esas cuestiones, se vuelve a instaurar el principio societas delinquere non potest, desde ahí, desde la Revolución Francesa hasta no más del 1998. Ahora, 1980, disculpen. Y bueno, pero también bajo este contexto, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, se han dado también debates justamente de preguntarse si es que la persona jurídica puede cometer delitos. Y el primer gran debate, yo creo que dogmático, fue en el siglo XVIII, con la participación de 2 grandes, por lo menos bajo la perspectiva de 2 grandes juristas. Uno, von Savigny, todo el mundo lo conoce, maestro, quien sostenía, pues, ¿no?, la teoría de la ficción. Y bajo esta teoría de la ficción, por lo menos 2 grandes penalistas se van a dar posición, ¿no?, que es Werner y Binding.
Werner y Binding hablan de una irresponsabilidad penal justamente basándose en el argumento que, bueno, en la teoría de Savigny, pues sosteniendo que la persona jurídica es una ficción nada más. Por tanto, este no puede cometer delitos. Los que cometen delitos son los que están dentro de esta empresa o los que forman esta empresa. En la otra esquina del ring, pues tenemos a Hirke. Hirke sostenía que la persona jurídica expresa voluntad a través de sus órganos, es decir, a través de los que los constituyen. Bajo esta idea, pues, disculpen la música de fondo. Gracias. Bajo esta perspectiva, pues tenemos a von List, Hafta y Master. Estos tres juristas sostienen la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué? Justamente basándose en la posición de Hirke, que dice que la persona colectiva, la persona jurídica, expresa voluntad a través de sus órganos. Por tanto, también tiene capacidad de acción y lo demás, y por tanto se les debe imputar penalmente. Y aquí hay un debate pero muy interesante partiendo desde von List. Von List, por ejemplo, sostenía, pues no, si una persona jurídica dice, pues no puede cometer, o sea, que la frase, no es que, o sea, bajo la frase que dice esto, ¿no? Si una persona colectiva puede firmar contratos, también puede firmar, o sea, con contratos válidos, también puede firmar contratos fraudulentos, haciendo referencia a que sí puede cometer delitos desde ahí. Y de ahí se han dado bastante debate también para explicar si es que decía o no decía lo que hoy en día les acabo de decir. Discúlpenme, chicos. Y bueno, aquí finalmente triunfó de nuevo y por tanto seguía permanente el principio societas delinquere non potest. Wow, vamos contra el tiempo, vamos a tener que avanzar. Ahora, tenemos el derecho de la ocupación. Aquí, si es que rememoramos, tras la victoria de los aliados, la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividido por lo menos en un inicio en cuatro regiones, ¿no? Gobernada por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y del otro lado la Unión Soviética. Luego solamente se convierte en una y bueno, justamente, ¿no? En esta parte de Alemania, donde que estaba gobernado por los ingleses, estadounidenses y franceses, se empieza a aplicar justamente el derecho anglosajón. Y si es que hacemos un estudio, el derecho anglosajón con el derecho del common law no coinciden en muchas cosas. Por ejemplo, en ese entonces, en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es así que en 1953, en el Congreso Alemán de Juristas, se pone a discusión esto, si es que la persona jurídica puede cometer delitos o no. Y aquí lo que sucede, pues se van a preguntar mucho sobre la capacidad de acción. Y no sé si es que les suene el año, ¿no? 1953. Dos grandes escuelas estaban en pugna en esa época. La escuela causalista y la escuela finalista. Y justamente estas dos escuelas, ¿qué es lo que más debatían? Es la acción, si es que es causal o es final, ¿no? O sea, finalista. Y aquí ambas escuelas llegaron a la misma conclusión, que la persona jurídica no tiene capacidad de acción y por tanto no es pasible de cometer delitos y así no habría responsabilidad penal. Otra vez triunfa el societas delinquere non potest. Ahora, la última discusión dogmática se dio a raíz pues, de la unificación europea, ¿no? De la Unión Europea. Pero aquí, como les decía, en 1988, ¿qué es lo que sucede? No es que hay un debate académico, sino que es una imposición del legislador. ¿Qué es lo que hace aquí la Unión Europea? En la Unión Europea se dice, pues no, que mira, la empresa es un factor criminológico en la cual se está cometiendo muchos delitos y esto pues no favorece mucho a la Unión Europea y al final pues no, si es que cada país tiene una distinta regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues va a
bueno, pues atraer a su mercado más por una falta de desregulación a las empresas. Es por eso que se tenía que uniformizar en toda la Unión Europea la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es así que por lo menos de los 27 países que lo conforman a la Unión Europea, la gran mayoría tiene o bien responsabilidad penal, o bien tiene una responsabilidad administrativa, o algunos no las tienen en ningunas. Por ejemplo, en un informe que se dio en el Liability of Legal Person of Offense in the EU, ahí se habla, pues, ¿no? Que justamente, ¿no? Casi 8 miembros de la 8 miembros de la Unión Europea es que no las tienen, las demás sí tienen o bien responsabilidad penal o bien responsabilidad administrativa. Pero lo que llama la atención es la exposición de motivos en el código suizo. ¿Qué es lo que dice? No es finalmente la dogmática, sino la voluntad del legislador de regular convenientemente una situación problemática la que decide si esta regulación resulta permitida. Y aquí podemos ya traer también justamente, desde aquí hablamos de un sistema de linkering non potest, ¿no? Y desde aquí ya podemos traer, no sé si es que aquí sea lo más conveniente más adelante, pero el famoso aforismo, ¿no? Del rey Canuto. Mejor más adelante lo hablamos, más adelante, para que tenga mayor sentido. Hasta el momento, y ahora, ¿dónde tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas? Tenemos en Bulgaria, tenemos en Italia, tenemos en Francia, en Alemania no tenemos responsabilidad penal, tenemos responsabilidad administrativa por el momento, de corte sancionador. Tenemos en Inglaterra, tenemos en España el artículo, tras la modificatoria, ¿no? del 2010 y 2015, el artículo 31 bis y compañía. En Latinoamérica son 3 países los que tienen responsabilidad penal. Tenemos a Argentina con la ley 27.401, esto lo tienen después tenemos a Chile con la ley 20.393 desde el 2009, y ojo, a un dato curioso, es el único país que tiene una sentencia a una persona jurídica, y es el caso Corpesca. El juicio ha durado más de un año, el juicio fue dirigido por el juez, ay, se me fue su nombre del juez, digo, del fiscal, se me fue, luego ya los dejo por el chat, pero la sentencia tiene 4.000 páginas, la sentencia, o sea, para que digan lo complejo que ha sido este juicio, o sea, así. Y en Perú, desde el 2016 tenemos la ley 3424 y sus modificatorias que se han dado, que regula la responsabilidad administrativa. Ojo, en el nomen juris. Pero doctrina concuerda que en el sustrato es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, también que tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y más aquí que los países, ni los nombres los vamos a recordar, pero también las tienen. Por ejemplo, Croacia tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora, los modelos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La primera, la responsabilidad penal, la responsabilidad vicarial o el vicarious liability. ¿A qué hace referencia esto? Pues hace referencia al modelo que se da en Estados Unidos, en Inglaterra. El vicarious liability por lo menos nos va a tener, o sea, contando a esta, 3 formas de poder mostrarse. Tenemos el alter ego o el identification model. Tenemos el aggregation model theory, por ejemplo, que son 3. Lo que quiere decir, responsabilidad vicarial, 1, luego el alter ego o el modelo de identificación, 2, 3, tenemos el modelo de agregación, que justamente estos 3 modelos con algunas variantes, unas cosas más, unas cosas menos. Por ejemplo, el alter ego, que es también una forma de responsabilidad vicarial, pero que esta solamente se va a restringir a la participación de los altos funcionarios de la empresa. Si es que estos cometen el delito, pues recién se les aplicará a la persona jurídica. Si es que comete alguien de la pirámide empresarial de los más bajos, pues no se les podrá transmitir a la persona jurídica. Es algo que el alter ego, por ejemplo, tiene.
Luego tenemos el modelo de agregación también, ¿no? Que es lo mismo, casi con el vicarious. Pero bueno, este modelo vicarial con sus tres formas, tiene ya disculpen chicos, wow, disculpen, ya tiene esto desde el 1600 también, en una primera sentencia que se da en Inglaterra, pero no es más que en el 1901, claro, en el 1901, en una sentencia Hudson versus USA, creo, o Hudson versus River Lane and UK. En esa sentencia, este, en esta sentencia es que por primera vez se sienta como precedente vinculante la responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo la teoría del vicarious liability. Y ojo, que la vicarious liability no es más que un trasplante de la responsabilidad en el sistema civil en el sistema penal. Por eso es que tiene muchas deficiencias y también la crítica que es muy objetiva, ya que no se habla ni del principio de responsabilidad ni nada en este modelo. Ahora, pero este modelo tiene por lo menos 3 elementos. 4. Tenemos no, disculpen. Luego tenemos la autorregulación regulada. La autorregulación regulada, acá hace referencia. La autorregulación regulada hace referencia pues al modelo que hoy seguimos, o que por lo menos se dice que seguimos, que es el de la autorresponsabilidad o por el hecho de desorganización, que vamos a ir hablando más adelante. Aquí tenemos 4 modelos también que una y otra varían en algunas cosas, ¿no? Primero tenemos el dominio de la organización. Esto es clásico de Heine, de Lampe, Botke, por ejemplo. También ahí podemos incluirle a Tiedemann. Luego tenemos el sistemas sociales autopoyéticos. Aquí tenemos a Gómez Jaradíez, por ejemplo. La acción comunicativa. Luego tenemos el modelo de 8 de conexión también, que al final vamos a ir conversándolo, que tienen justamente algunas diferencias nada más. Ahora, en la responsabilidad vicarial, o el vicarious liability, como lo íbamos conversando, la responsabilidad vicarial consiste en un modelo de imputación en la cual se atribuye a la empresa el actus reus y la mens rea de su agente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a la persona jurídica se le va a aplicar, o sea, que se le va a traspasar así de manera automática el actus reus injusto en nuestro sistema common law y el mens rea culpabilidad en nuestro sistema del civil law. Entonces, el injusto y la culpabilidad se le atribuye a la persona colectiva del hecho de la persona individual que participa en ella. Ahora, elementos. También tiene elementos la responsabilidad vicarial. Aquí vamos a encontrar 2 elementos. Primero es la actuación en marco y naturaleza del empleo. ¿Qué quiere decir? Que el que va a actuar cometiendo el hecho delictivo ha de pertenecer a la empresa, ya sea directa o indirectamente, ha de estar en la pirámide de la empresa. Por ejemplo, ¿por qué digo indirectamente? Porque también podemos tener un administrador de hecho, que muchos han hablado si es que el actuar de ellos también se le debe imputar a la persona colectiva, ¿no? Ya que no formalmente no forman parte de la persona colectiva. Por eso, ahora, la gran pregunta que se hace es aquí, ya, me estás diciendo que justamente, ¿no? El que actúa, o sea, en marco del empleo se referencia, pues, ¿no? Que justamente ha de pertenecer a la persona colectiva. Pero Marco, cualquier sujeto que pertenezca a la persona colectiva puede cometer el delito y esta se le va a atribuir a la persona colectiva. Gran pregunta. Por lo menos, Adán Nieto dice que para evitar vacíos
ha de sostenerse que sí, que desde el gerente general o desde el directorio hasta el que abre la puerta de la empresa, ha de ser considerado para una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero como les dije, la teoría del alter ego, por ejemplo, restringe que solamente ha de ser los altos mandos. Ya va a depender mucho de la teoría que vamos a abordar. Aquí, el segundo elemento, la intención de beneficiar a la empresa. Obviamente, que este hecho cometido ha de ser ¿para qué? Para beneficiar a la empresa, ya sea indirecta o indirectamente. La gran pregunta es, ¿el beneficio solamente es económico o el beneficio también puede ser de otra índole? Por ejemplo, una ventaja, nada más, o otras cuestiones. Aquí es muy interesante también de debatir qué debemos entender por beneficio. Eso del directa o indirectamente. Y otro, el beneficio ha de ser fáctico o potencial, por ejemplo. O sea, solamente pasible de generar un beneficio a la persona jurídica, o es que se debe corroborar que se ha dado un beneficio a la persona jurídica. También es algo que se debe debatir. Ahora, los modelos de autorresponsabilidad. Antecedentes. Aquí tenemos a Heine. Heine sostiene que justamente, ¿no? La competencia organizativa domina la organización. Es decir, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en su competencia organizativa y que estos tienen el dominio de su organización. Y si es que no cumplen justamente con esta organización, están infringiendo, o sea, el deber que se les está encomendando y por tanto generando su culpabilidad. Tenemos a Lampe. Lampe habla de un supraconcepto, habla de la capacidad de acción y de la capacidad de organización. Ahora, ¿qué es a qué nos referimos con la capacidad de acción? Para Lampe, solamente tienen capacidad de acción las personas de carne y hueso como nosotros. Por ejemplo, yo al mover mi mano, al hablar, mi acción, yo solamente tengo esa capacidad, solamente nosotros. O que por lo menos relevante para el derecho penal, solamente nosotros capacidad de acción. Porque también un animal tiene capacidad de acción, se puede mover y todas esas cosas, pero relevante para el derecho penal no es. Ahora, y entonces, la capacidad de organización, ¿quién los tiene? La persona colectiva. La persona colectiva tiene la capacidad de organizarse. Y justamente es lo que se les va a pedir. Oye, empresa, organízate. Porque si es que no te organizas, ya sabes lo que te sucede. Es lo que por lo menos vamos a ver más adelante. Luego tenemos a Botke. Botke que sostiene que las empresas, o sea, las personas colectivas, son organizadores de contacto social. Es decir, en la medida que se les adscriba una cierta competencia de acción. Ahora, ¿a qué hace referencia con esto? Que la capacidad de organizarse va a ser equivalente a la capacidad de acción que éstas se pueden tener. Ahí, estos son por lo menos los tres antecedentes. Ahora, tenemos el sistema social autopoyético o el sistema constructivista de ¿quién? De Gómez Jaradíez. Vayamos a sus fundamentos. Por lo menos Gómez Jaradíez, para fundamentar la responsabilidad penal de las personas colectivas, habla de 4 elementos. Primero, la relación entre sociedad, Estado, derecho, que por lo menos era lo clásico, ¿no? Estado, sociedad y derecho, lo clásico. Ahora entra uno más. Entra la organización. ¿Y qué es la organización? O sea, por lo menos a lo que sostiene Feijóo Sánchez, hoy en día vivimos en una sociedad de organizaciones donde todos tienden a agruparse. ¿Para qué? Para poder, como lo dice él, para poder surcar los óbices que te pone hoy en día la sociedad globalizada. O sea, que nos organizamos, ¿para qué? Para sobrevivir, en pocas palabras. Ahora, segundo punto, tenemos la sociedad policéntrica, es decir, que hoy en día nuestra sociedad es más cosmopolita, o sea, que es mucho más expandida y atomizada. Luego, tenemos el Estado supervisor, o por lo menos teníamos el Estado supervisor. ¿Por qué? El Estado era garante de 2 cosas.
Uno, protección de bienes jurídicos. Y bueno, es lo que se sostiene. Y también hay debatibles si es que es bienes jurídicos, si es que partimos desde Roxin o de Jacobs. Luego, el Estado era garante de controlar los focos de peligro. Es decir, que justamente para proteger este bien jurídico, ¿qué tienes que hacer primero? Prevenir la creación de focos de peligro. Ahora, el Estado se ha quedado corto para esto. ¿Por qué corto? Porque justamente controlar los focos de peligro dentro de la persona jurídica, dentro de una empresa, es mucho más difícil para el Estado. ¿Por qué? Porque le va a acarrear por lo menos dos cosas: mayor logística y mayor presupuesto. Dos cosas que no tiene el Estado. Por tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos hay que darle una cierta libertad, autonomía a las empresas de organizarse. ¿Para qué? Justamente para nosotros delegar esas funciones delegar la función de protección de bienes jurídicos y delegar la función de qué? De con garantes de los focos de peligro, solamente en marco de la empresa. ¿Para qué? Justamente para quitarte esa carga. Y ahora, ¿cómo es que lo regulas? Vamos a irlo viendo más adelante. Y luego tenemos el derecho reflexivo. ¿Qué hace referencia con esto? El derecho reflexivo hace referencia a que la dogmática, como lo conocemos, va a mutar. ¿Para qué? Justamente para que sea posible hablar de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. De estos fundamentos nacen por lo menos tres modelos de autorregulación para Gómez Jaradíez. Primero, la cesión a la empresa, dice, pues no, de la soberanía del castigo a sus empleados, primer modelo. Segundo modelo, la cesión a una entidad privada de la soberanía del castigo a la empresa. Segundo modelo. Tercero, cesión a la empresa de un ámbito de autorregulación a cambio de la responsabilidad por las consecuencias que la misma deriva. Se preguntarán cuál es el modelo que por lo menos se asume. Es el tercer modelo, porque si se dan cuenta, en la primera y en el segundo modelo se empodera mucho a la persona jurídica y por tanto pues prácticamente sería imposible de regularlos ya que tendrían una autonomía de tal manera. En cambio, el tercer modelo se le da por lo menos una cierta cantidad de autonomía, pero esta autonomía que se les está atribuyendo a la persona colectiva le va a generar algo, le va a generar una responsabilidad penal en caso de ser incumplida, por ejemplo. Luego tenemos el injusto estructural de de Javier Sigüela. Javier Sigüela también tiene una postura excelente. Pueden leer su libro, justamente por aquí creo que lo tengo. Culpabilidad colectiva en el derecho penal. Es muy excelente su libro, que justamente es su tesis en un inicio. Y ahora, la culpabilidad de las personas colectivas. ¿Es posible o no es posible? Él habla de una responsabilidad, por ejemplo, no de una culpabilidad. Y él habla justamente del metasujeto. ¿Quién es el metasujeto? Es la empresa. ¿Y la empresa por qué es un metasujeto? Porque la empresa no solamente es el nombre de la empresa. Imaginemos que tenemos Marco Sac. Marco Sac, la empresa no solamente es el nombre, y tampoco no solamente es el lugar donde funciona, el edificio, sino que también es de los que los conforman. Desde la perspectiva de Javier Sigüela, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa no puede funcionar sin las personas y las personas no pueden realizar ciertas actividades sin la empresa. Es decir, que son uno. Tanto persona y cosa se vuelven en uno. ¿Para qué? Para hacer la empresa. Y aquí cosa viva y cosa muerta se juntan para hacer algo, pues, ¿no? Ahí. No sé, imagínate un transformer, ¿no? O sea, bueno, son cosas que supuestamente suele ser, o sea, que cuestiones no vivas, pero generan algo vivo, lo que los conforma. Así lo mismo es la empresa. Y justamente de aquí es lo que nace la responsabilidad estructural de las personas colectivas. ¿Y por qué? Porque la persona colectiva es una entre sujeto y objeto. Ahora, ¿por qué es estructural? Porque justamente abarca a ambos,
tanto a la persona colectiva y tanto a a esa cosa y ese ser viviente que es el ser humano, juntos hacen la persona colectiva. Por eso es estructural. Ya delimitarse su culpabilidad o por lo menos su responsabilidad en cuanto no sean identificables o bien la participación de un sujeto individual aparte de una persona, ahí nada más. Y en caso sean identificables, no serían imputables las personas jurídicas. Y por tanto, ¿qué es lo que realiza Javier Sigüela? Javier Sigüela va a diferenciar por lo menos las estructuras, o sea, que las estructuras, como hemos hablado del metasujeto, que sean pasibles de cometer delitos. Por eso él habla de 5 estructuras. Las estructuras permisivas, las que te permiten cometer delitos, que sí debe imputárselo. Las estructuras neutras, las que ni te permiten, ni las que te motivan, ni las que te niegan a hacer. O sea, que es neutra. Que también dice, pues hay que analizar cuándo se le sanciona. Luego tenemos las estructuras no controladoras o facilitadoras, es decir, que no controlan y te facilitan cometer el delito. Esa también se debe sancionar. Luego tenemos a las estructuras incentivadoras. Estas son las más terribles porque incentivan a cometer el delito. Y no es que te digan, oye, comete el delito, haz esto, sino que, ¿cómo es que te incentivan a cometer delito? Va por sus políticas, por la forma en la cual se organizan y por la forma en la cual operan y por su ideología de agencia de la empresa. Es decir, por ejemplo, que la empresa te diga, no importa lo que hagas, pero debes superar las ganancias del mes pasado. Oye, ¿qué tal si no? O sea, lo que sea debes hacer con tal de realizarlo, por ejemplo. Esas son las estructuras incentivadoras. Y luego tenemos las estructuras anuladoras. Estas sí son las que por lo menos se autorregulan. ¿Para qué? Para evitar la comisión de delitos. Ahí es lo que tenemos. Ahora, a lo que nos trae verdaderamente el día de hoy, la teoría del delito. Y empecemos con otra cita, Juan Pablo Montiel, excelente académico. Tenemos aquí pues la cita, ¿no? El problema del viejo derecho penal se agudiza al hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque tradicionalmente la teoría del delito ha tomado como paradigma la estructura de la responsabilidad de los delitos consumados dolosos, la que sin embargo insta a ser extrapolada para aquellos casos que no encajen en este paradigma. Por ejemplo, la tentativa, el acto liber in causa o la imprudencia. Esto surge pues desde Krushka, ¿no? La imputación extraordinaria que propone Krushka, el maestro de Juan Pablo Montiel. Pero por lo menos lo que debemos entender o quedarnos de esta frase es que, de este párrafo, es que la teoría del delito fue creada única y exclusivamente para resolver una cosa: delitos de comisión y dolosos. Y lo que fue sucediendo, nace la imprudencia, nace el acto liber in causa, la tentativa, el error de tipo, muchas cosas más. Ahí es donde que hemos ido remendando nuestra teoría del delito, ya todo remendado hasta ahora. Pero nace la responsabilidad penal de las personas jurídicas y es imposible encajarlo en la teoría del delito como los conocemos. Por tanto, pues es de relevancia poder analizarlo estas, ¿no? Ahora, teoría del delito. Veamos a la acción. Aquí creo que es lo principal, bueno, una de las principales críticas. Y ahora, aquí me voy a detener para hablar sobre un punto que les quería comentar. Y hay algo que siempre, por lo menos, se está diciendo. Es posible, la pregunta que se dice, ¿no? Es posible, te dicen, ¿no? Es posible, o sea, que dicen, la que siempre se hace, ¿es posible hablar de una responsabilidad penal de las personas jurídicas? O sea, que es la pregunta que siempre se hace, o por lo menos la que siempre se hace. O por lo menos en clase, en cualquier contexto, esa es la pregunta la que vamos a ver. Pero la contrapregunta, ¿es correcto esa pregunta? O sea, ¿que es posible? Dice, ¿no? O por lo menos, ¿hay responsabilidad penal de las personas jurídicas? Dice, ¿no? O sea, que la otra pregunta.
La pregunta también, ¿es correcta esa? Esas preguntas, a mi opinión, no. O bueno, sintácticamente y gramaticalmente sí, pero desde la dogmática ya creo que no. ¿Por qué? Y esto nos basamos a lo que decía von Hirschman, ¿no? Que ya el legislador ya lo dijo. O sea, que el legislador ya lo dijo, que sí hay responsabilidad penal. Tenemos, para ser más expresos, la 27.401 de Argentina, tenemos la 20.393 de Chile, que son expresos. Ellos dicen responsabilidad penal. Tenemos el 31 bis de España, que también es responsabilidad penal. Las tenemos. Entonces, es una pregunta bizantina, si dice, pues no, o sea, una pregunta bizantina, decir si es que es posible o no es posible, porque ya está. Y aquí es la crítica al legislador, porque el legislador ha tratado de hacer algo, o bueno, el legislador se ha erigido como el legislador, como el rey Canuto. Aquí también en un párrafo de uno de los textos de Fernando Molinas Fernández, que dice, pues no, en un tono satírico, los legisladores que han legislado, y bueno, él habla pues, de la ley orgánica de la LO del 2010 y del 2015 de España, para criticar eso, se han elegido como el rey Canuto, ¿no? Rey Canuto históricamente lo pueden corroborar. El rey Canuto fue rey de Gran Bretaña y rey de Dinamarca, que justamente eh, para poder ir a la, ¿no? O sea, que se cuestionaba, ¿por qué? Dice, pues no, ¿por qué el mar tiene que retroceder y volver? Malogra lo que hago en la playa, dice, pues no, o sea, que no es perenne lo que hago en la playa. Voy a legislar, dice, ¿no? Que la playa, que el mar ya no venga hacia la playa, sino que se quede ahí, estático. Y saca una norma, el rey Canuto, diciendo que el mar ya no venga, no, que se quede ahí. Bueno, pues la ley está, ¿cierto? La gran pregunta es, ¿el mar se va a quedar ahí estático? No, ¿sí o no? Su naturaleza ir y venir, o sea, que la marea. Y por tanto, o sea, es imposible el cumplimiento de esa norma que acaba de dar el rey Canuto. Es lo mismo que han tratado de, lo mismo que ha sucedido, pues, ¿no? En la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nuestros legisladores y los demás legisladores se han puesto, pues, como rey Canuto, o se han elegido como ellos, porque tratan de que exista algo que, por lo menos hasta donde que hemos empezado a conocerlos, no es posible. O por lo menos visto desde la óptica de la teoría del delito, de lo que hoy los conocemos. ¿Por qué? Porque como dice Juan Pablo Montiel, la teoría del delito que hoy conocemos ha nacido para explicar la comisión de un delito por una persona natural, cognitiva, pensante, por ahí, y para solucionar delitos de comisión. Ahora, la gran pregunta es, ninguna de esas se va a encuadrar, por lo menos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora, si es que la pregunta, uno, es posible de las personas jurídicas, ya no es, o sea, que ya no tiene sentido hablar porque ya está hecho. La gran pregunta que hoy nos debemos hacer es, ¿cómo podemos hacer posible la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Porque ya lo tenemos, ya está en la ley, la 3424 y las demás leyes que hemos mencionado, ya están. Ahora la pregunta es, ¿cómo explicamos y cómo es que hacemos posible que esta sea realidad? Y el primer punto a vencer es la acción. ¿Por qué? En el ejemplo, por ejemplo, ahí está, ahí, a ver, disculpen, ya, Luz, que está aquí, que nos acompaña. Luz ha disparado a Heidi, ya el ejemplo. Aquí hay una acción o un hecho. El hecho que por lo menos Luz ha empuñado un arma que estaba cargada y la ha disparado en dirección a Heidi. Ese es el hecho. Ahora, yo les digo, Pepito Sac cometió colusión. Pepito Sac, o sea, la empresa, o sea, Pepito Sac, o sea, que no, sí, colusión está regulada en la 34. Cometió colusión
con la Municipalidad de Lima. ¿Se imaginan ahí a Pepito Sac, la empresa, ¿no? Oye, ya pues, ¿cómo es? Te doy 100 para que 100.000 y me ofrecen eso. ¿Se imaginan ahí negociando, coludiéndose con un funcionario público a la persona colectiva? No, cierto, es imposible. Porque Pepito Sac está su razón, o sea, que su domicilio está en Santa Anita. Y la municipalidad, ¿cómo se llama, no? La municipalidad pues, de Lima está en el centro de Lima, por ejemplo. O sea, es imposible que Pepito Sac, ¿sabes? Toda la estructura de la empresa se mueva hasta allá y a ir a negociar. Es imposible. Y ahora, si es que o sea, primera cosa, la persona colectiva no tiene acción. No tiene. Por lo menos acción como la conocemos. No tiene. Y aquí está la crítica, o por lo menos, o sea, aquí está el punto de quiebre, que desde el punto de las teorías de las normas, sí podría tener sentido una cosa. El 106 es una norma prohibitiva, ¿cierto? Todos me siguen hasta ahí. Una norma prohibitiva. O por lo menos es una directiva que está, ¿por qué directiva? Está encaminada a una persona que va a conocer dicha directiva y se va a motivar por tal directiva y ha de cumplir lo que esa norma le está obligando a hacer, por ejemplo, ¿no? El 106, aquel que mata a otro será reprimido con 30 años de cárcel. Norma primaria, no mates. Esa es la directiva que está dirigida a Marco, a Luz, a Heidi, a los demás que nos acompañan. Esa es la directiva. Y yo me motivo con esa norma, o sea, yo conozco la norma, yo me motivo con la norma y por eso no mato. O por lo menos bajo la teoría de las normas, eso es el sustento. Ahora, entonces, si es que las normas prohibitivas o las directivas son encaminadas a las personas naturales, capaces de motivarse, entonces no pueden ser aplicables a la persona colectiva. ¿Por qué? Porque la persona colectiva no puede motivarse. Pero sí se le puede, por lo menos dirigir algo. No una norma prohibitiva, no una directiva, sino una norma de comportamiento. Y esa norma de comportamiento se puede fundamentar justamente en el artículo 3. O sea, una norma prohibitiva es, pues, ¿no? O sea, una norma prohibitiva de esta forma. No hagas esto porque te cae esto. Una norma de comportamiento, ¿qué es lo que te hace? Haz esto, por favor, o sea, haz esto, porque si no esto, te va a fundamentar otra cosa. De ahí, las normas de comportamiento, esta es la posición de Andy Carrión, por ejemplo, en un último texto que acabo de publicarlo, junto a otros destacados juristas, dirigido por Cayambos. Aquí se habla, pues, que las directivas sí pueden, o sea, las directivas no, sino que las normas de comportamiento sí pueden ser motivantes a las personas colectivas. ¿Por qué? Porque les va a pedir hacer algo. Y por lo menos el artículo 3 lo que les pide es organizarse, nada más. Dice, organízate, dice, pues no. ¿Para qué? Para que más adelante no se te pueda imputar la comisión de algo dentro de tu empresa. Es lo que dice el norma de comportamiento. Pero hay otra posición, que la persona colectiva, o sea, ninguna norma se le puede aplicar, pero sí se le puede dirigir otra cosa, que es las expectativas. Aquí, las personas colectivas sí pueden ser pasibles de expectativas. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano, yo como Estado, tengo la expectativa que tú te organices y que justamente no te conviertas en un contexto de comisión de delitos que puedan perjudicar al Estado y otras empresas. Mi expectativa. Es decir, que el Estado, que la empresa, si no bien no tiene acción, pero puede defraudar expectativas desde ahí. Desde ahí podemos surcar por lo menos un poco la teoría de la acción. Ahora, la gran pregunta es, ¿la persona colectiva comete hechos? Y aquí la pregunta que todos se deben estar preguntando, la pregunta que está, bueno, la interrogante que todos se deben estar formulando. ¿Y el delito que está en el artículo 1 de la 3424 qué es? O sea, por lo menos la empresa nunca va a cometer
sea, nunca va a cometer peculado, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, colusión, cohecho. Nunca va a cometer esos delitos. O por lo menos a mi opinión. O sea, porque nunca van a poder cometer delitos. Esos delitos mencionados en el artículo 1, para mí, son condiciones objetivas de punibilidad. Que estas solamente sirven como gatillo, o sea, que gatillar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque cuando se comete, o sea, lo que le digo, lo que tratamos de decir es, mira, hay una norma de comportamiento para ti. Y esta norma de comportamiento es que tú te organices. ¿Para qué? Para evitar que se cometan delitos dentro de tu organización. Y ahora, Marco, gerente general de Pepito SAC, acaba de coludirse, o sea que así, acaba de sobornar, vamos a decir así, sobornar al alcalde de Lima para que nos dé un contrato millonario. ¿Quién comete el delito de peculado? Digo, el de cohecho, disculpen. Es Marco. Pero justamente este hecho delictivo gatilla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Mira, Pepito Sac, tu gerente general ha cometido cohecho. Vamos a ver si es que tú obedeciste el mandato que se te hizo, que era organizarte. ¿Y cómo nosotros vamos a corroborar si es que la empresa se organizó o no se organizó? El sistema de compliance. Allá, mira, tu compliance es del 2017. Y mira, no ha habido capacitaciones internas. Y mira, no ha habido auditorías internas. Y mira, no tienes canal de denuncias. Y tu compliance no está actualizado. ¿Ahí qué va a hacer? Ya, no has cumplido la directiva, que no te has cumplido la norma de mandato, ¿no? O sea, de comportamiento, organizarte, porque estás desorganizado, pues, y por eso has cometido el delito. Ya, entonces sí te imputo el delito. Pero otro caso, Marco, gerente general de Pepito SAC, se acaba de, hasta que cometió cohecho con el alcalde de Lima. A ver, vamos a ver, dice pues, ¿no? Pepito SAC, compliance, última actualización, junio del 2020. Hace nadita, muy bien. Última auditoría, julio del 2020. Digo 2021, disculpen. 2021. Canales de denuncia si tiene, capacitaciones también ha tenido. Allá. Y mira, acá hay un informe que justamente también se le había encaminado al gerente general, se le había emplazado que las relaciones con la Municipalidad de Lima no debían de darse porque por ejemplo, tenían un alto riesgo de comisión de delito, o sea, que había un alto índice que se cometían delitos dentro de esa municipalidad. Y le recomendaban encima que no contrate con ellos. ¿Y qué es lo que hizo este Marco? Haciendo caso omiso a dicho informe, igual se negoció con ellos y justamente cometió cohecho. Aquí, no, mira, sí, un buen compliance implementado y sí, ya. Aquí Marco ha evadido todos los sistemas de controles internos para cometer esto. Aquí no se le imputa. Ahí se dan cuenta que por lo menos, o sea, la norma de comportamiento solamente te está pidiendo que te organices y por tanto, no sé si se han dado cuenta, lo que va a cometer la empresa no son delitos, sino son omisiones ¿de qué? De organización. Entonces, por lo menos a mi perspectiva, y yo concuerdo con esto con el doctor Andy Carrión, que sí, solamente son omisiones las que va a cometer la persona colectiva. ¿Por qué? Porque el no organizarte estás omitiendo el mandato que se te ha dado, o por lo menos que es el de organizarte. Y al no organizarte, estás creando un contexto de desorganización que puede aprovechar justamente a alguien interno de tu empresa para cometer el delito. Ahí está. Y ahora, muchos estarán preguntando, ¿no? Pero si es que estamos identificando a la persona que cometió el delito, ¿para qué sancionar a la persona colectiva, no? O sea, si sabemos que Marco es el que cometió el delito, muchas veces no se va a saber quién comete el delito.
y justamente también va a servir eso si es que ese hecho cometido dentro de la empresa fue a causa del contexto que permitió que se cometa o es que se dio evadiendo. Si bien no se puede individualizar al sujeto que cometió el delito, igual se puede seguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No hay ningún problema. Ahora, el tipo subjetivo, pues el conocimiento colectivo, dice, ¿no? Las decisiones tomadas colectivamente. Vamos al otro punto, que es mucho más interesante. Ahora, la culpabilidad. Y aquí creo que este tema, la verdad, lo voy a tocar, o sea, haciendo crítica propia, o sea, no de la manera que me gustaría, porque este tema es para una ponencia sola, porque aquí está el problema y aquí está justamente las mayores críticas, la culpabilidad. ¿Por qué? Y vayámonos a nuestro, no sé, vayámonos a Frank, vayámonos a Goldmich, vayamos a Belzel, vayamos a Roxin o a Jacob. Por lo menos la culpabilidad va a ser una cosa. La culpabilidad normativa exige una cosa, ¿no? Tres cosas: imputabilidad, reprochabilidad, conocimiento de la anticuriosidad. Tres cosas básicas. Tres cosas que no tiene la persona colectiva. ¿Por qué? Porque no es un sujeto cognitivo. ¿Así cognitivo qué? Un sujeto pensante. Eso es por lo menos. ¿Y por qué otra cosa más? Que por lo menos el libre albedrío está basado, o sea, que la culpabilidad está basada en el libre albedrío. Uno es culpable, ¿por qué? Porque tiene el libre albedrío de realizar lo que a él le parezca, a él le convenga, pero ojo, si es que tú en ese uso del libre albedrío cometes una infracción penal, pues ¡pum!, te cae. O sea, tu sanción, eso es. Cosa que no es aplicable a la persona jurídica. Entonces, hablemos de la culpa colectiva, lo que es para las personas jurídicas. Desde la filosofía, Jaspers habla de 4 formas de culpabilidad o de culpa. La culpa moral es la mía, lo que yo me siento cuando yo hago algo mal, ¿no? Miento, algo, desde el punto de la religión, culpa moral. Culpa criminal es la que se te imputa a ti por haber cometido un delito. Culpa metafísica es algo relacionado igual a la moral. O sea, hay culpa política, es la culpa que tiene uno en colectivo por algo. Por ejemplo, la culpa metafísica y la culpa moral son culpas colectivas. Digo, la culpa metafísica y la culpa política son culpas colectivas. ¿Por qué? Porque ambos solamente se va a dar en conjunto. Imaginemos, y mejor no tomo ni la última elección porque tal vez incomodemos a alguien. Vayámonos a una forma de culpa política, por ejemplo, fue la que tuvo el pueblo alemán por la muerte de los judíos. ¿Por qué? Porque como ciudadanía, como por conjunto, pues se permitió que se dé eso, las matanzas, una culpa política. Jaspers justamente pues habla, ¿no? La culpa metafísica, la culpa política, que son formas colectivas, formas de culpabilidad colectiva que se podría aplicar ahí. Un debate. Luego tenemos a Arendt. Arendt habla, y para mí es la pregunta más hermosa que se hace. ¿Es lo mismo responsabilidad que culpabilidad? Y discúlpenme, se ha pasado la S con la D. Y les hago la pregunta a ustedes también, chicos. ¿Es lo mismo responsabilidad que culpabilidad? Y yo creo que para muchos, o no decir todos, la respuesta va a ser sí, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado en los cursos de Derecho Penal, que culpabilidad es igual a responsabilidad, o por lo menos siempre se ha usado como sinónimos. Y yo también lo he tomado así, hasta hace no más de un año, creo, que empecé a investigar el tema. Pues no, chicos, desde la filosofía hay mucha diferencia y que debe ser tomada en cuenta. Por ejemplo, Arendt diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Otro autor que diferencia entre culpabilidad y responsabilidad, por ejemplo, es Hart. Hart habla hasta de 4 culpabilidades. Y si es que lo quieren revisar a grosso modo, pueden revisar
a, a Fernando Molina Fernández en un texto que tiene muy interesante, Los presupuestos de responsabilidad jurídica, análisis de la relación entre libertad y responsabilidad. Por ejemplo, en ese texto habla mucho sobre culpabilidad y responsabilidad, o si es que quieren leer al mismo Hart en su libro La responsabilidad, que habla, por lo menos Hart, hasta de 4 responsabilidades. Habla sobre el role responsibility, o sea, que el rol como responsabilidad, o sea, que lo que yo soy, por ejemplo. Luego tiene el causal responsibility, o sea, la responsabilidad como causa. Luego tiene el liability responsibility, por ejemplo, esa es la culpabilidad, o sea, que sí, por responsabilidad, que es la culpabilidad. Y luego tenemos la capacidad de responsibility, capacity responsibility, que es la capacidad como responsabilidad. Y solamente el liability y responsibility es culpabilidad, y las demás son responsabilidad, por ejemplo. Otro autor que diferencia esto es el filósofo Alf Ross. Alf Ross con sus conceptos tutus, o sea, que también que les recomiendo mucho leer ese artículo tutu nada más, de Alf Ross, o los conceptos vacíos o los conceptos huecos que él habla. Ahí también encontramos a la responsabilidad y a la culpabilidad. Por ejemplo, hechos condicionantes, condiciones concomitantes, por ejemplo, que habla mucho Alf Ross. Y si ustedes gustan, en otra sesión podemos hablar justamente solamente de culpabilidad desde la filosofía aplicada al derecho penal para diferenciar a estos. Ahí, del mismo lado, tenemos al mismo Hart. Hart también habla de culpabilidad y responsabilidad como dos cosas distintas. Pero por lo menos para el día de hoy entendamos que responsabilidad es lo macro y culpabilidad es lo pequeño, o sea, que son género, especie. Quedémonos con eso. Y por lo menos les voy a leer lo que dice Arendt para estos dos conceptos. Él dice, por lo menos, que la responsabilidad es un tipo de atribución cuyo proceso no necesariamente constituye una estricta individualización, sino que influye también la pertinencia a una comunidad, por ejemplo, la pertenencia, discúlpenme, o como sucede en la culpa política o la culpa metafísica, que les iba hablando en el caso de Jaspers. Ahora, ¿la culpabilidad qué es? La culpabilidad es la carga que soporta el individuo por sus propias acciones u omisiones, por su genuina conducta en definitiva, la misma que origina la culpa moral o la culpa criminal en Jaspers. ¿Se han dado cuenta que la responsabilidad no es tan exigente para su aplicación? Por ejemplo, en derecho administrativo tenemos responsabilidad, la responsabilidad objetiva encima. En derecho civil tenemos la responsabilidad civil y también es objetiva y subjetiva, por ejemplo, en ese caso. Pero en el derecho penal tenemos la culpabilidad y la culpabilidad es estrictamente exigente con las cuestiones que le dije, ¿no? El conocimiento, imputabilidad, reprochabilidad, conocimiento de la discursividad. Cosa que no hay en este caso. Y por lo menos, o sea que necesariamente ha de estudiarse esa posición para poder conversar. Ahora, tenemos la posición de Feinberg, French, Searle y Petit. La verdad también esto nos va a llevar mucho tiempo y ya creo que les estaré cansando hasta aburriendo con el tema. No voy a ahondar mucho en estos 4 autores, solamente les voy a hablar de French, que es para mí el más importante de entre los 4, pero estos 4 acá hacen referencia, hablan sobre la responsabilidad e intencionalidad colectiva, o sea que intencionalidad también es la acción y el dolo, vamos a verlo. Aquí. Vayamos. Por ejemplo, French habla sobre la CID, Corporation Internal Decision, o sea que sobre las decisiones internas de la corporación. Y tiene una estructura y sus elementos. Primero, que está conformada por los paradigmas o estructuras de delimitación de poder corporativo, o sea, la delimitación de poder corporativa interna. Y 2, las reglas de reconocimiento de la decisión corporativa. Esto acá hace referencia a la Corporation Policy, que es decir, las políticas de la corporación.
la agencia de la corporación. Cuando hacemos referencia a políticas o agencias, hacemos referencia a su filosofía de actividad, a esto, a cómo se han dado. Y aquí también vamos a hablar de otra culpabilidad, ya tomando a Juan Pablo Manalich, por ejemplo, Juan Pablo Manalich, citando a un autor también, discúlpenme que los apuntes a veces soy un poco desordenado, citando, ahí también menciona mucho a Herzberg, por ejemplo, la culpabilidad por el carácter, que los vamos a ir hablando ahorita lo hablamos. Luego tenemos a Gómez Jaradíez, que es por lo menos el que ha tenido mayor aceptación en España, hablando del sistema reflexivo que les acabo de explicar hace un momento, el derecho reflexivo o el hipercíclico. Luego también la autopoiesis y la autorreferencialidad. Aquí va. Para Gómez Jaradíez, una persona colectiva o una empresa va a ser penalmente relevante cuanto más autorreferenciable es. ¿Y cómo lo debemos entender la autorreferencialidad? Cuanto más complejo sea, puede ser responsable. Por ejemplo, Gómez Jaradíez diferencia entre dos cosas. Una persona colectiva autorreferenciable o compleja con una persona colectiva simple. Solamente para él, esta tiene responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque es compleja y por tanto se puede fundamentar su culpabilidad. Pero esta chiquita lo hace referencia como a un menor de edad. Es pequeña, no tiene capacidad de culpabilidad, por lo menos. Aquí la crítica, la teoría de Gómez Jaradíez solamente es aplicable para las grandes empresas. No sé, Odebrecht, Gaña Montero. Pero para las pequeñas empresas, las MIPES que tenemos y la que impera en el Perú, no es aplicable esa teoría. Aquí la gran pregunta, ¿cómo solucionamos eso? Ahí. Ahora, otras teorías de culpabilidad aplicables en el caso es justamente lo que sea la culpabilidad por el carácter de Herzberg. Herzberg que dice que justamente, ¿no? Basándose en la CIT, en el Corporation Intentional Decision, por ejemplo, que bajo su política de filosofía, es decir, que una persona colectiva va a fundamentar su culpabilidad por su carácter. ¿Por qué? Porque la persona colectiva con el tiempo va formándose una política, una forma de actuar, una forma de hacer las cosas. Y va a haber en un cierto punto que esta forma o esta política es dañino, o sea, que para la sociedad. Por tanto, ha de considerarse su culpabilidad por el carácter, porque ya se está dirigiendo a infringir las normas. Hay otro concepto de culpabilidad, es la desigualdad, que acabamos de hablar hace un momento. Y hay otros conceptos más que se pueden debatir, como les dije, en otra reunión mucho más amplia. Porque, por ejemplo, les recomiendo leer a Juan Pablo Manalich, su texto, en su texto, La organización delictiva, base para su elaboración dogmática en el derecho penal chileno. Por ejemplo, él habla sobre la organización como contexto, como objeto y como sujeto de imputación. Solamente en el caso de las personas jurídicas sería como sujeto de imputación. Les recomiendo leer, muy bueno. Ahora vayamos con la última lámina. El sentido del castigo. El derecho penal castiga, sanciona, ¿para qué? Las 3 R's, ¿no? Resocializar, reeducar, reinsertar al sujeto. Cosas que tampoco va a suceder en este caso. La primera pregunta, ¿las personas jurídicas son pasibles de pena? I don't know, dice, no lo sé. ¿Por qué? Porque de cómo va a depender mucho de cómo entendamos a la pena. Porque, por lo menos en nuestro, no sé, vayámonos a Hegel, vayámonos a Kant, a Feuerbach, por ejemplo, vayámonos a no sé quién más, vayámonos a Durkheim, y entre otros más de la teoría, por ejemplo, vayámonos a Foucault, entre otros, entre otros que han visto el castigo como sentido, pues vamos a entender que el castigo es la imposición para expiar algo, porque en este caso es tu responsabilidad, es la imposición de la expiación para expiar. Y por lo menos a mi humilde opinión, la pena es venganza
y consuelo. 2 palabras para la pena. Ahora, ¿esas cuestiones se puede dar en la persona colectiva? O sea, ¿cómo haces por lo menos para sancionar a la empresa? Lo metes a la cárcel, ¿qué? Lo enrejas todo a la empresa ahí. Ya, imposible. La cuestión es, ya, la respuesta es que está, Marco, yo lo tengo. Dale, sí, penas multas, ¿sí o no? Esa es la solución. Porque la pena multa también es una forma de sanción, es una forma de pena en el derecho penal. ¿Por qué? Porque si bien no atenta contra su derecho a la libertad, sí atenta contra otro derecho, que es el de la propiedad, lo económico. Sí, es una pena, vayamos, sancionémoslo con eso. Muy bien, vayamos. Segunda pregunta. ¿Qué teorías de la pena son aplicables a estas? He visto todas. Les recomiendo leer a Paul Robinson, Principios Distributivos del Derecho Penal, un libro hermosísimo, y que este libro critica tanto a la, critica, ¿no? Al Psychologist Bank de Alson von Feuerbach, por ejemplo, la presión psicológica o la prevención general negativa, como lo queremos conocer, lo destroza en ese artículo, pero, digo, en ese libro, pero tomando a Paul Robinson, por lo menos Paul Robinson, ¿qué es lo que te da? Hace 3 grandes críticas, los invito a revisarlos, pero justamente, a mi opinión, esas 3 críticas lo que hace es, te hace 3 observaciones en las cuales debe mejorar la imputación, debe mejorar la teoría de Feuerbach para ser mucho más eficiente. Solamente esa. Pero no es que digan, pero para, en mi opinión, no dice que sea inservible. Y para mí, la prevención general negativa es mucho más pasible de aplicar a las personas jurídicas que a las personas naturales. Y no tanto por el hecho de motivarse así, sino que por el miedo a la imposición del castigo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te den una sanción administrativa por cometer algo a que te den una sanción penal. ¿Por qué? Porque las sanciones penales, ¿qué son? Estigmatizantes y desnaturalizantes de la persona. Porque no es lo mismo que digan, por ejemplo, Marco tiene una sanción administrativa por no sé, vayámonos por rentas ahí que rentas no bien declaradas, así no más fácil. Y que no es lo mismo, o sea, que me sancionen a mí por un actor, mira que no ha hecho esto nada más, pero que me sancionen por algo, mira, este es un delincuente. O sea que la cuestión estigmatizante es, abismal. Y por eso, o sea que bajo esa teoría, vayámonos al caso Andersen. El caso Andersen. Andersen era la empresa auditora más grande que existía en Estados Unidos. Le empezaron un proceso penal, o sea, y también fue pues el caso Andersen, que no llegaron a las famosas DIP, o sea, las, ¿cómo denominan ellos? Los acuerdos internos con la fiscalía no llegaron, y llegaron a los tribunales, se ventiló eso. Primero, ¿qué pasó? Sus clientes se fueron. Segundo, ¿qué pasó? Sus más grandes ejecutivos se fueron. Tercero, ¿qué pasó? Quebró. Y aunque después lo declararon inocente Andersen, ya no había, o sea, que el nombre Andersen nada más existía. Ya luego ya no había más de Andersen. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿A quién se castiga realmente? Y aquí, por lo menos, yo creo que o sea, les recomendé leer también a Van Wessel, a Van Wessel, mandé su artículo. Mucho lo que sostienen no comparto, pero sí comparten cuando habla de la teoría del castigo, por ejemplo, cuando dice, ¿no? ¿A quién se castiga realmente? La persona jurídica es una cáscara, y tiene razón en eso. O sea, es el nombre y la fachada, pero los que están dentro realmente es a los que se debe sancionar. ¿Por qué? Porque la empresa, o sea, puede cambiarse de nombre, puede fusionarse con otros y así. Pero ¿a quién está sancionando realmente? Imaginemos que Pepito Sack estaba como socios Brad, estaba Heidi y Marco. Y le dan una multa así, pero así, millonaria. ¿De dónde sale eso? De las arcas de Pepito Sack.
y ese dinero ¿a quién pertenecía? A Marco, a Heidi, a Brad. O sea, ¿a quién estamos sancionando realmente? ¿A la persona jurídica o a los titulares de la persona jurídica? Y la gran pregunta también que se puede hacer aquí, ¿qué pasa cuando la persona colectiva se extingue? ¿A dónde vamos? ¿A quién sancionamos? La gran pregunta. Son preguntas que no te pueden dejar dormir, son preguntas que para pensarlo en tus ratos libres. En sí, la teoría del delito para las personas jurídicas tiene mucho que afrontar, tiene mucho por desarrollar. ¿Y quiénes son los que están llamados a realizar dichos, caramba, sustentaciones? Yo creo que somos nosotros, los juristas. Bueno, nosotros no somos juristas todavía. Los juristas primero, nosotros, los estudiantes. Y, y la verdad va a ser muy interesante cuando se dé la primera imputación, o sea, ya en el ámbito procesal, a las personas jurídicas. Y aquí, un paréntesis. Lo más difícil no está en lo dogmático. Lo dogmático ya es para discutir, para decir quién sabe más de dogmática y esas cosas. Yo creo que lo más difícil va a estar en lo procesal, porque en lo procesal, para iniciar un proceso contra persona jurídica, va a ser un lío y vamos a encontrar muchos más problemas ahí, porque es en el ámbito práctico y aplicativo. Y ahí, por ejemplo, una pregunta que podemos dejar es, ¿qué sucede en los procesos de las personas, de las IRLs? O sea, que cuando solamente hay un titular, o sea, que es el dueño y la empresa. ¿A quién le imputo? ¿Al dueño o a la empresa? ¿O ambos? Si son, al final en cuenta, ambos son uno. Es la gran pregunta, que ahí también se puede realizar. Bueno, chicos, yo creo que lo podemos dejar ahí. Ya en las preguntas podemos debatirlo, este, podemos ahondar algunos puntos. Me pueden seguir en Instagram, en LinkedIn, YouTube, eh, Instagram, Facebook. Ahí subo y voy a subir más contenidos de esta cuestión penal, de lo que investigo, que por lo menos es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además lo que son los delitos cibernéticos, dos ámbitos que me gusta investigar bastante. Y bueno, yo gustoso siempre de poder aportar lo poco que haya podido desarrollar con ustedes, chicos. Y bueno, agradecer la oportunidad que se me ha dado, ¿no? En inicio de poder estar con ustedes un domingo. Agradecer que se hayan dado el tiempo de asistir un domingo también a escucharme, la verdad. Y bueno, yo quedo a su disposición a lo que tengan como preguntas, dudas, críticas. Bienvenidos sean, chicos. Adelante. Bien, vamos a entrar al espacio de preguntas, colegas. Todos son libres a poder participar con respecto a esto, ¿no? En base al tema tocado el día de hoy, personas jurídicas y teoría del delito. Un minuto para que puedan formular sus preguntas y bueno, para comenzar. Bueno, yo sí tengo una pequeña pregunta, amigo, que es un poco, creo, más por un aspecto personal. Bueno, una pregunta subjetiva, podríamos decirle. Eh, en una posición en común, podríamos decir, ¿tú te quedarías o cuál es tu postura cuando hablamos de bien societas delinquere posted o non posted? ¿Qué es lo que piensas tú al respecto, estimado amigo? Ya, me estás preguntando, bueno, si es que estoy a favor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o no.
En teoría sí, amigo. Ya. La verdad yo sí, comparto la posición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también hago crítica a lo que se pueda tener como vacíos, y por lo menos la culpabilidad para mí es el principal vacío que se tiene, y más aún para nuestro país, porque nosotros nos caracterizamos por exportar doctrina, nos caracterizamos por copiar a otros, eh, y el problema es que esas teorías hechas por otros se han hecho bajo su modelo de sociedad, bajo su modelo de empresa. Y por lo menos no he visto una teoría de la culpabilidad aplicable a la nuestra. Como les dije, ellos están hechos para grandes empresas, las nuestras son pequeñas. Y no sé, o sea, por lo menos lo que por lo menos me he formulado en estos tiempos que vengo investigando, cómo surtir eso, ¿no? Cómo tener una culpabilidad para los nuestros. Y ahí también, o sea, no sé si es que ir más a lo que es la autoorganización y el función del compliance para dicha autorregulación, y también de cara a la imputación, ¿no? Pero en general yo sí estoy a favor, porque por lo menos, ¿cómo te digo? No, creo que si es que partimos siempre de la teoría del delito es así o ha sido así, no vamos a poder avanzar. ¿Y por qué? Les digo, y no solamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas es el problema para el derecho penal. Les tengo otro, que aún en Perú ni en Latinoamérica se ha hablado todavía. La responsabilidad de las IA, inteligencias artificiales. Por ejemplo, los carros autónomos que tenemos. Tesla, por ejemplo, sus carros autónomos. Los robots, por ejemplo. O sea, la responsabilidad penal de estas, si es que se puede dar o no se puede dar. Ahí también. Y de hecho que vamos a tener que, yo creo que en un punto vamos a tener que tener cuestiones paralelas, ¿no? Para las personas y para las IA y las empresas. Pero hay que ir desarrollando categorías para generar también garantías eh, a las personas jurídicas, ¿no? Y bueno, también lo procesal va a tener mucha relevancia aquí de cómo vamos a tener cómo vamos a tener que aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Va a ser muy interesante. Porque en Latinoamérica recién tenemos una sentencia que es la de Chile y no hay más.